Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Estamos muy contentos y muy gozosos nuevamente de estar aquí en esta hermosa transmisión con el propósito de continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y antes de iniciar, yo quiero hacer una palabra de oración. El día de ayer alguien nos solicitó oración. La hermana Janet Flores Bonilla nos pidió oración por su estado de salud. Y yo en esta noche quiero dedicar un poquito a orar por ella y por las demás personas que quizás están ya entrando en este momento a la transmisión y que se encuentran en algún momento delicados de salud. Yo quiero decirles que tenemos una confianza muy grande en que la palabra del Señor dice que cuando pedimos a Dios con fe, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Señor lo hace. Entonces, en esa confianza vamos en esta noche a pedirle al Señor que haga un milagro en su vida, que haga un milagro en su salud, que restablezca su ser integral. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, se lo vamos a pedir. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más llegar a tu pueblo, llegar, Señor amado, a aquellas personas que están sedientas de tu palabra. Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte en esta noche que tú sanes, que tú toques el cuerpo de nuestra amada hermana Janet Flores Bonilla, Señor. Que tú toques su vida, Señor amado, y que a través de la oración, como dice tu palabra, sea sana en el nombre de Jesús, Señor, y de esa misma forma por aquellas vidas, Señor, que en esta hora están solicitando oración, Padre, que están queriendo un tiempo, Señor amado, en el que tú puedas restaurar, Señor amado, su vida. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos también por aquellas personas, también por la provisión, Señor amado, que nunca falte la provisión, que no falte el alimento, que no falte el alimento, Señor, espiritual tampoco en sus vidas. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos a nuestra amada familia de BNC, aquí en Guayaquil. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Hemos estado haciendo varios estudios importantes. Hemos venido en un ciclo desde este día martes que nos propusimos traer una enseñanza especial, ¿verdad? Sobre aquellos que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Acerca de ir a la guerra, acerca de los que no van a la guerra, qué es lo que pasa con ellos. Y hoy quiero hablar acerca de los vencedores, aquellas personas que el Apocalipsis dice que son los vencedores. Y yo quería conversar con ustedes en esta noche. ¿Quiénes son los vencedores que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis? ¿Cuáles son estos vencedores? Pero quiero ir con usted en este momento a la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis. Vaya conmigo, ya tiene su Biblia, ya pasamos un tiempo hermoso de oración y quisiera compartir ahora con ustedes el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 7. Vamos a leerlo de la siguiente manera. Y dice la palabra del Señor: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y Él, que está sentado en el trono, dijo esto: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor, aquí es donde queremos en esta noche quedarnos y analizar y hacer un estudio hermoso. El vencedor heredará estas cosas,
y yo seré su Dios, y él será para mí un hijo. Qué hermosa palabra, cómo nos deleitamos en una palabra tan profunda, tan hermosa, ¿verdad? Este es uno de los pasajes más impresionantes en la palabra de Dios. Es más, es muy difícil para la mente humana esforzarse y visualizar un poco de todo lo que ilustra aquí en estos versículos, en estos 7 versículos de la Biblia. Es bien impresionante, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de terminar o concluir el propósito para el cual fuimos establecidos como iglesia, ¿verdad? Esto es algo muy, muy hermoso, muy glorioso, pero realmente debemos, hermano amado, de ponerle atención a esto, ¿verdad? Si deseamos nosotros en realidad participar de esa gloria que nosotros vemos aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, si usted quiere ser partícipe de esa gloria, obviamente tiene que analizar ciertas cosas, ciertos condicionamientos que hay para ser parte de ese momento tan glorioso, tan lleno de tantas cosas, hermano, que llegan a nuestra vida, tantas emociones de ver y solamente esperar este momento, hermano, tan hermoso. Fíjese usted, pero hay ciertas cosas que quiero profundizar el día de hoy, porque hay ciertos condicionamientos, no es para todo el mundo. Hace unos tiempos atrás, alguien me expresaba de que solamente había que, solamente como en el sentido de que es tan fácil llegar a ese lugar, pero hay ciertos condicionamientos que lo dice la palabra del Señor, y yo quiero conversar en esta noche con usted acerca de eso. Y quizás si nos profundizamos un poquito más sobre este pasaje, vamos a poder entender también que el Señor va a llevar a cabo una depuración de la iglesia. Yo, hermano, conversaba en estos días con los pastores que nos reunimos ahí por varios medios de comunicación, los pastores aquí de Guayaquil, y conversábamos acerca de este condicionamiento especial y acerca de esta depuración que está habiendo en la casa del Señor, esta limpieza, ¿verdad? Considero yo que ha sido un tiempo muy hermoso, pero también ha sido un tiempo para nosotros también, hermano, como quitar muchas cosas que habían ahí, hermano, que estaban estorbando y que quizás no permitían, hermano, que nosotros estemos al 100% preparados para esta hermosa gloria, para este hermoso suceso que se viene en camino. Entonces, ahora por eso entendemos, ¿verdad? Y ahora podemos entender muy bien, quizás lo que hemos venido trabajando estos 3 días, ahora vamos a poderlo entender mucho mejor, porque por esa razón el apóstol Pablo compara en el libro de 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 23, el apóstol Pablo compara esto como una carrera. Vaya conmigo un momentito, mire cómo el apóstol Pablo cómo compara la vida del creyente, ¿verdad? Cómo compara este acontecimiento tan importante, tan hermoso, como él lo traza de la siguiente manera. Vaya conmigo un poquito. 1 Corintios capítulo 9, versículo 23 al 26. Vamos a leer esos 3 versículos. Y dice la palabra del Señor: y todo lo hago por amor del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Mire qué hermoso. Para ser, lo quiero recalcar, no quiero ir muy rápido, porque esta enseñanza es una enseñanza muy importante, ¿verdad? Estamos hablando no de acontecimientos que ya pasaron, estamos hablando de acontecimientos que estamos viviendo y que vamos a vivir prontamente. La iglesia se está preparando para vivir el momento, el clímax del momento más hermoso que la iglesia puede haber pasado o pudo haber pasado, que es la venida del Señor Jesucristo. La iglesia está llamada a estar velando por ese momento. La iglesia está llamada a estar preparándose para ese momento. Nosotros no estamos aquí, hermano, con todo el respeto, de fiesta, o no estamos nosotros aquí para quedarnos eternamente. La iglesia se está preparando para ir a pasar una eternidad, pero con el Señor. Fíjese usted. Entonces, ojo con esto. Tenemos que estar muy conscientes nosotros de esta situación y estar muy conscientes nosotros preparándonos para este lugar, preparándonos para este encuentro. Mire lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Hace como una pregunta. ¿No sabéis que los que corren,
en el estadio, todos en verdad corren, pero solo obtiene el premio uno. Mire qué tremendo. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, dice el apóstol Pablo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, una medalla, una corona corruptible. Pero nosotros lo hacemos, dice el apóstol Pablo, para heredar una corona incorruptible. Por lo tanto, dice el apóstol, yo de esta manera corro, no como que sin tener meta, dice aquí el apóstol. De esa manera peleo, como dando golpes al aire. No peleo así, sino que voy con una meta, dice el apóstol Pablo. Entonces esto me llama bastante la atención, porque nosotros podemos preguntarnos y hacernos la incógnita. ¿Cómo entonces el propósito que Dios quiere para su pueblo sea un vencedor? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cómo es esta situación? ¿Qué debo de hacer yo entonces, pastor? ¿Cuál es el objetivo mío aquí en la tierra? Una vez que me han ganado para el Señor, entregué mi corazón al Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde ese momento comienza una carrera de creyente a discípulo, y luego una carrera de discípulo a maestro. Mire qué hermoso. Entonces, como iglesia nos estamos preparando para avanzar, nos estamos preparando para ocupar los primeros puestos, porque no nos queremos quedar. No nos queremos quedar sin este hermoso premio que el apóstol Pablo ejemplifica aquí. Es más, dice él que las personas que van a una carrera, hablo de una carrera física, nosotros aquí en el Ecuador tenemos el gran orgullo de ser campeones en muchas áreas. Una de esas es en el área de las carreras, ¿verdad? De marcha. Hemos tenido varios campeones. Por ejemplo, Jefferson Pérez. Por ejemplo, este corredor, bueno, varios de ellos que han sido ganadores de carreras, donde que ellos, antes de ir a aquel lugar a competir, pasan más de un año, casi 2 años en preparación. Y esto significa que se preparan, ¿verdad? Por ejemplo, Rolando Vera, se preparan, por ejemplo, en la alimentación, se preparan físicamente, se preparan mentalmente, se preparan anímicamente, todo un tiempo. No es cuestión de que hoy voy a la carrera y gano, no, hay que hacer una preparación, hay que hacer una terapia. Primero se van y se corren primero quizás 1 kilómetro, y quizás ni corriendo sino caminando, hasta adaptar el cuerpo. Luego ya se van recorriendo 3 kilómetros, luego se avanza 5, y así sucesivamente hasta llegar a los 10 kilómetros. Pero hermano, esto significa que hay un conglomerado de preparación, y hay que abstenerse de ciertas cosas, hay que abstenerse de ciertas situaciones para que nuestro cuerpo esté preparado, tanto físico como mentalmente, hermano, y anímicamente, para cualquier carrera secular, estoy hablando yo. Entonces, en lo espiritual, el apóstol Pablo compara que la vida del creyente es como la vida de un discípulo, es como la vida de alguien, hermano, que va a la carrera. Hoy me convierto a Cristo, y entonces, ¿ahora qué hago, pastor? ¿Qué cosa tengo que hacer aquí dentro de la iglesia? Obviamente, buscar la primera ubicación, que es prepararnos para poder saber de dónde estamos, en dónde llegamos y hacia dónde vamos. Primer nivel, corderitos, donde las personas entran a prepararse, donde las personas entran a capacitarse desde el primer momento. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que continúa? Que hablamos con el bautismo en agua. ¿Qué es lo que consigue? Que puede llegar a ser el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va consecutivamente, hermano, en nuestra vida creciendo? Y el hombre o la mujer que entró comienza en una carrera, comienza en un crecimiento, comienza a tenerse de ciertas cosas y alimentarse de otras que le van a ayudar para correr esta carrera que nos está hablando el apóstol Pablo. Mire usted qué hermoso, hermano, qué hermoso. Ahora, ¿por qué razón tenemos nosotros que prepararnos, verdad? ¿Por qué nosotros tenemos que prepararnos para esta carrera? Porque podemos ser vencedores, oh, gloria a Dios, pero también podemos quedarnos tirados en el camino de la carrera, y a eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Fíjense lo que dice el apóstol Juan
en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4. Fíjese lo que dice ahí. Vaya conmigo a la Biblia. Y tome nota, por favor. Tome nota para que usted siga espigando. Obviamente a los hermanos de la iglesia les estamos mandando vía correo electrónico, les estamos mandando los estudios impresos. Así que si usted necesita los estudios impresos, también envíenos ahí, hermano, una notita que con mucho gusto le vamos a mandar a su correo electrónico los estudios que estamos realizando para que usted continúe, amado hermano, haciendo lo que le llamamos nosotros espigando sobre el mismo tema, y quizás desarrolle usted un tema más amplio acerca de esto. Entonces, mire lo que dice el apóstol Juan aquí. Dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios, y usted y yo somos nacidos de Dios, bendito sea Dios. Todo lo que somos nacidos de Dios, dice ahí, vence al mundo. Mire, que tenemos nosotros una situación muy interesante, que desde que nacemos en Dios, ya nosotros nacemos con ese talento y ese propósito para ser unos vencedores. Por eso el tema de esta noche es, ¿verdad? ¿Quiénes son esos vencedores? ¿Quiénes son esas personas que van a ir, hermano amado, a sentarse a la mesa? ¿Quiénes son esas personas que van a vencer en el nombre de Jesús? ¡Qué hermoso! Mire lo que continúa diciendo el apóstol. Permítame. Y esta victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que este versículo para mí es una base para el crecimiento de muchos otros discípulos dentro de la congregación? Porque toda la persona que ha nacido de Dios se transforma directamente en un vencedor. Ayer hablábamos de los guerreros, que toda persona que es un hijo de Dios se transforma en un guerrero listo para la batalla, y que no tienes que quedarte en la casa, sino que tienes que ir a la batalla, a la guerra. Acá estamos hablando de que tenemos, desde que nacemos espiritualmente, desde que nacemos en el mundo espiritual, desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo de Dios reaviva nuestro espíritu y lo conecta al Padre, desde ese momento nos hacemos nosotros, hermanos amados, personas aptas para vencer. Ya no somos perdedores, ya no somos de la lista de los que están perdiendo. Ahora estamos en la lista de los que están venciendo, de aquellos vencedores que van a vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire usted cuál es el propósito del Señor Jesús. Mire usted cuál es el propósito del Señor de invitar a su pueblo, ¿verdad?, a ser un vencedor. Nosotros no estamos para estar, hermanos, humillados. Nosotros no estamos, hermanos, para estar, hermanos, tapados. Porque el mismo Señor Jesús nos enseñó que una luz no se la puede esconder abajo de una alfombra, sino que hay que ponerla en un lugar alto para que esa luz brille. Los creyentes hemos nacido con un solo objetivo. Y el objetivo principal de un creyente es que sea luz y que sea un vencedor y que permanezca en la batalla hasta el final. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano amado, ese es el propósito del Señor. Y tenemos que ir saliendo del mundo. Tenemos que vencer, hermano. Mire lo que dice ahí. Ojo con esto. Mucho ojo, amado, con este versículo. Porque aquí nos habla de que tenemos que vencer al mundo. Porque hay creyentes que dicen, hermano, con todo el respeto se lo digo, no me lo vaya a tomar en un mal sentido, por favor, y me vaya a apagar la transmisión, ¿verdad? Pero hay creyentes que dicen, hay pastores, que no puedo. Es que me venció el alcohol. Es que me vence el cigarrillo. Es que me vence la marihuana. Es que me vence el pecado. Es que el pecado fue más fuerte que mí. Nosotros no somos llamados para ser perdedores. Nosotros, dice la Biblia, que somos llamados para ser ganadores y vencer en el nombre de Jesús. A nosotros no hay nada que nos pueda vencer. Discúlpeme que sea tan objetivo y quizás tan optimista de esta forma de ver la palabra de Dios. A nosotros no hay nada que nos pueda vencer en este mundo. ¿Sabe por qué? Y usted me dirá, la muerte sí nos puede vencer. Ni la muerte nos puede vencer a nosotros. Porque aún la muerte para nosotros es una victoria. Por eso el apóstol Pablo enseñó, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, porque somos del Señor. Y el apóstol lo enseñó. Dice el apóstol Pablo dice, yo quisiera ya no estar aquí, sino estar allá. Pero por ustedes estoy aquí. ¿Pero por qué razón? Porque para nosotros la muerte es una victoria.
Para nosotros la muerte, hermano, y resucitar en algún momento en la gloria del Señor y ser transformado es la victoria más grande que podemos obtener en este mundo. Por eso le dice, ¿dónde está muerte tu sepulcro y dónde está tu aguijón? Nosotros podemos ser vencedores y no hay nada en este mundo que en el nombre de Jesús nosotros no podamos vencer. Aquel vicio que tú tienes, aquella situación que tú tienes, aquel dolor que tú tienes, aquel trauma de la niñez que tú tienes, aquella situación a la que te lleva a la depresión, tú puedes vencerla en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que el Señor te hizo ya un vencedor, y los vencedores tenemos el poder para vencer este mundo. Para eso nos pusieron aquí. Entonces esta es la victoria, dice acá, que el que es nacido de Dios, no dice va a vencer. Fíjese qué tremendo. Yo pensaba que este versículo estaba en tiempo presente, pero está en tiempo pasado. O sea que a través de Jesucristo nosotros ya hemos vencido todo lo que está aquí en el mundo, y por nuestra fe. Mire qué hermoso. Entonces no hay nada que podamos, no hay excusa para nosotros decir, hermanos amados, yo me comporto de esta forma porque el mundo me está trayendo, porque el mundo me está absorbiendo, porque el mundo me está doblegando. No. Nosotros somos constituidos para ser más que vencedores. Así que ahí donde usted está, diga, yo soy un más que vencedor. A mí no va a haber prueba que me va a apartar. No va a haber situación que me va a apartar, porque yo voy a estar firme, porque soy un vencedor. Gloria a Dios. Ahora fíjese usted. Sin embargo, con todo esto que les estoy diciendo, ¿verdad?, que es hermoso, hemos visto que hay gente que empieza a caminar, hay gente que empieza el camino de Dios, hay discípulos que vienen a la iglesia, se adhieren a la iglesia, incluso muchos hasta se bautizaron, pero vemos que en el camino hay mucho problema, ¿verdad?, para ellos, e incluso muchos se apartan al poco tiempo, caen y ya no quieren regresar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se decidieron ellos a caminar en la plenitud con el Señor. Estas son personas que son a medias tintas, ¿verdad? Personas que no tienen una definición todavía. Entonces ellos caen en el caminar, ¿verdad? Y recordemos que cuando alguien sale de Egipto, que tipifica el mundo, el enemigo envía también sus mejores guerreros. Eso también quería anunciarles, ¿verdad? Quizás ayer se me quedó un poquito de tinta en el tintero ahí. Cuando salieron de Egipto, yo sé que usted sabe lo que está en la Biblia. Faraón nuevamente envió tras ellos a sus mejores guerreros. Cuando nosotros salimos del mundo tipo de Egipto, ¿verdad? Obviamente el enemigo va a enviar, hermano, a sus mejores guerreros. Miren lo que pasó. Vamos a leerlo un poquito. En el Éxodo capítulo 14, en el versículo 5 al 7, miren lo que pasó. Esto es tipo, estoy en la introducción, esto es tipo de lo que sucede en la guerra espiritual, en la batalla, a quién tenemos que vencer. Fíjese usted, mire qué tremendo. Dice aquí, cuando le anunciaron al rey de Egipto, ya están salieron de Egipto, el pueblo de Israel sale con Moisés rumbo al desierto a hacerle fiesta al Señor. Entonces nosotros pensamos que ahí termina todo. No termina todo. Mire lo que pasó aquí. Éxodo 14, 5 y 7. Cuando le anunciaron al rey de Egipto, o sea, a Faraón, que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos ahora. En el único, y él unció su carro y tomó consigo su gente. Y tomó 600 carros escogidos. Miren bien lo que dice la palabra del Señor ahí. Y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Miren que no fueron a perseguirlos cualquiera. Fueron escogidos los mejores vehículos. Fueron escogidos los mejores carros. Y fueron escogidos los mejores oficiales para ir tras los que habían salido
del cautiverio. Qué tremendo, hermano. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? En tipología de guerra espiritual. Que cuando salimos nosotros del mundo, cuando renunciamos nosotros a la religión, hermano, tradicional que quizás muchos de nosotros estuvimos, no se queda quieto el enemigo, el adversario, sino que viene también, hermano, para tratar de perturbarnos y regresar, que regresemos nosotros al mundo, que regresemos nosotros a Egipto. Querían volverlos a traer a Egipto, pero obviamente ya Dios los había constituido, los constituyó como más que vencedores. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermano! Por eso, una de las cosas más importantes que debe de tener el creyente, hermano, es fijarse en los objetivos. Es fijarse en los objetivos. ¿Qué significa esto, pastor? Quizá me voy a salir un poquito del tema. Cuando usted llega a la casa del Señor, ya que estamos a pronto de abrir la iglesia, entonces usted lo primero que tiene que hacer, amado hermano, es ubicarse en un lugar. Si usted está reingresando recién en este momento, pues buscar, lo primero que tiene que hacer es ponerse un objetivo, terminar Corderitos, doctrina básica. Termino Corderitos, segundo objetivo. Obviamente entre esos hay subobjetivos, por ejemplo el bautismo en agua, si usted no se ha bautizado en agua, bautizar en agua, meterse en un equipo de oración, meterse en equipos de discipulado, ¿verdad? El discipulado que tiene usted en su casa. Pero luego de eso continuamos y vamos a la escuela de mayordomía y otro objetivo más. Y estar sirviendo al Señor, cosa que de esa forma usted tiene un objetivo para pelear su batalla. Mire qué hermoso. Entonces, amado hermano, tenemos que tener bien claro nuestros objetivos. No es solamente cuestión de ir a sentarnos, no es solamente cuestión de ir y asistir a un lugar y pertenecer a una comunidad, sino de ubicarse bien en el trabajo y en el servicio a Dios, para que nosotros sabemos que estamos en esa batalla. Sabemos que estamos cumpliendo objetivos. Si no, vamos a estar dando vueltas en el desierto, es decir, no vamos a poder salir victoriosos, porque solamente estaremos dando vueltas en un desierto y no tenemos, hermanos, nada que alcanzar. Por lo tanto, amados hermanos, el cristiano debe de entender que el camino de Dios fue establecido con el propósito de cada día ser más que vencedor y parecernos cada día más a la figura de Cristo, a la estatura de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, aquí viene una pregunta obligada que tendremos que hacer. ¿Cómo ser un vencedor, pastor? ¿Cómo soy yo un vencedor? ¿Qué es lo que hay que hacer para vencer? ¿Qué hace que una persona sea considerado entonces por Dios un vencedor? ¿Quiénes son los vencedores? Entonces ahora sí vamos a desarrollar la pregunta con este pequeño preámbulo, ¿verdad? Porque esto es muy hermoso. Entonces, ¿quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son esas personas que están aptas para poderse llamar unos vencedores? Pero vamos a la Biblia, vamos a que la Biblia nos hable y la Biblia nos enseñe. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 1, nos habla acerca de esto un poquito. Así que vamos a desarrollar varios versículos. Número 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, gloria al Señor, dice esto. Mire usted qué tremendo. Primero, lo que estamos estudiando aquí, ¿verdad? Es un panorama. Hemos estudiado en la iglesia que las iglesias que hablan en el Apocalipsis habla de dos formas. Primero, una iglesia de tiempo real, y también habla de una línea consecutiva de la iglesia, de la misma iglesia. ¡Qué tremendo! Entonces, aquí la primera iglesia que nos habla es la iglesia de Éfeso. Mire usted que esta iglesia, ¿verdad? Muy hermosa, pero mire que le dan algo que tiene que vencer. Le dan algo que tiene que vencer aquí la iglesia. Entonces, vamos a ponernos ahí un poquito. ¿Qué fue lo que tuvo que vencer la iglesia de Éfeso? Si hablamos que es un tiempo cronológico de la iglesia, ¿verdad? Entonces hablemos y digamos qué es lo que tuvo que vencer la iglesia de Éfeso para poder pasar a ser una de las iglesias vencedor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como en tiempo cronológico, como iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que vencer para nosotros pasar y ser más que vencedores? Vamos a ver allá. Entonces, primera cosa, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice, ¿qué fue lo que tuvo que vencer la iglesia de Éfeso? Según lo que dice la palabra del Señor. Primero, pero tengo esto contra ti.
Estaba muy bonita la iglesia, pero había algo, siempre como lo dije al principio, hay algo que limpiar, hay algo que trabajar en nosotros, hay algo que desarrollar en la iglesia, hay algo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Para pulir a su iglesia en este tiempo, ¿verdad? Porque como lo enseñé al principio, el que va a la carrera tiene que abstenerse de ciertas cosas. Entonces aquí le están hablando algo a la iglesia de Éfeso. Aquí hay algo importante para la iglesia. ¿Qué le dice el Señor? Estás haciendo un trabajo, pero tienes un problema. Tengo contra ti algo, iglesia. Y si podemos aplicarlo a nosotros como iglesia en tiempo real, sería hermoso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Qué tremendo! Los que algo se olvidaron ellos. Algo se olvidaron del amor. Se olvidaron, hermano, de ese amor que tenían al principio. Y quizás cayeron en el conformismo, hermanos amados. Y el Señor les dice, tengo esto contra ustedes. Tengo que han dejado su primer amor. Porque hay muchos cristianos que se olvidan el propósito del cual el Señor los ha llamado. ¿Y por qué los escogió? ¿Y por qué entonces, hermanos, por ejemplo, dejar de congregarse? Dejar de ser humildes y humillarse. Dejar de ser adoradores a Dios. Dejar de hacer tiempo para el Señor. Alguien me decía un día en la iglesia, me decía, pastor, quiero conversar con usted. Yo le decía así, mi hermanita, pastor, yo quisiera ser parte de los adoradores del templo. Y yo me la quedé viendo y le dije, bueno, usted es una adoradora. Ah, no, pero los que adoran allá, los que cantan allá. A ver, hermano, todos en la iglesia somos llamados a ser adoradores. Todos los hermanos de la iglesia somos llamados a adorar a nuestro Dios. Esto no es solamente un grupo de la iglesia, no es un grupo selectivo de la iglesia. Todos somos adoradores, todos debemos de capacitarnos para la adoración al Señor. Ahora, que cante al frente, que cante en el altar, que cante hermano, eso es otra cosa. Pero toda la iglesia es constituida como un adorador. Todos debemos de expresar nuestra adoración al Señor en el templo y fuera del templo también. Ahora nos tocó adorar en las casas y hemos hecho de nuestra casa un centro de adoración a Dios. Hermano amado, ahí donde estamos nosotros ahora, estamos adorando al Señor. ¡Qué hermoso! ¿Esto qué es lo que nos ha mostrado? Nos ha mostrado que tenemos que amar al Señor en todo tiempo y en todo lugar y en toda hora. ¡Qué hermoso! Entonces, hermano, no necesitamos estar dentro de un púlpito, dentro de un templo o dentro de un altar para constituirme como un adorador. Usted ahí en su casa puede encender la llama de su amor adorando al Señor. Usted puede ser un adorador a tiempo completo si usted lo quiere. Adorar al Señor. Yo siendo pastor también tengo que ser un adorador. Todos tenemos que ser un adorador. Nos estamos preparando para eso. Pero entonces le dice que tiene contra ella que había dejado su primer amor, aunque su trabajo era arduo. Ya no se trabajaba por amor. Ya no se trabajaba, hermano amado, con el sentido por el cual fuimos nosotros llamados. Fíjese usted qué hermoso, qué tremendo, diría yo. Mire lo que le está diciendo acá a la iglesia. Si usted tiene su Biblia en mano, léalo conmigo. Dice aquí el mensaje del ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas y en su diestra, en la cual anda en medio de los 7 candeleros. Versículo 2. Yo sé de tus obras y tu trabajo y tu paciencia. Tenía muy buenas cosas también esta iglesia. Y que no puedes sufrir los malos y los has probado, los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mí, por mi nombre, y no has desfallecido. Era una iglesia que trabajaba. Y esto es un poquito difícil de comprender, porque el activismo religioso no quiere decir que eres un adorador. El mucho activismo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia no quiere decir que tú estás haciendo las cosas con amor a Dios, porque hay quienes hacen las cosas hasta por ser vistos. Hay quienes hacen cosas para que los demás vean que lo hacen. Hay quienes, hermano, mueven una para que, hey, véame, míreme, estoy moviendo esto, tómeme una fotito ahí para el Facebook, por favor. Y lo hacemos para ser vistos. Y publicamos y tocamos trompeta cuando hacemos algo. Pero las cosas hay que hacerlas, dice, por amor. Y estos de Éfeso estaban trabajando. Pero sin embargo,
habían perdido su primer amor. Y eso nos pone un ojo para que nosotros estemos preparados para esta situación. ¡Qué tremendo! Entonces, mire usted, hermano amado, ¿qué es lo que el Señor nos está mandando a hacer aquí nosotros? De repente, hermano, nos hemos olvidado de aquello que es más importante que el activismo religioso, que es el amor. ¡Qué tremendo! Entonces, fíjese usted, le recuerdan a esta iglesia, en el versículo número 5, le recuerdan, mire usted que hay que hacerle un recordatorio. Por eso a veces a mí me gusta pasarles un recordatorio a los hermanos de la iglesia, que no se olviden, que estén pendientes, porque el Señor también hace recordatorio. Fíjense que si en ese tiempo hubiera existido el WhatsApp, yo creo que nos hubieran mandado un mensaje diario por WhatsApp para recordarnos las cosas de Dios. Dice aquí, recuerda por lo tanto, un recordatorio, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Mire qué hermoso. Las primeras obras eran obras con amor. Las segundas obras eran obras sin amor. Entonces es tremendo. Cada cosa que yo hago, cada acción que yo realizo, tiene que estar con el ingrediente especial que se llama el amor. Nunca para ser visto por los demás. Nunca para hacer figuretismo para los demás. Nunca para hacer marketing, sino por amor. ¡Qué tremendo! Recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Mire qué tremendo. Hacer las buenas obras siempre. Esta iglesia había dejado de hacer obras. Mire qué tremendo, porque aquí habla de las obras. Aquí habla de obras que ellos habían olvidado de hacer. No solamente, hermano, no solamente un asunto de conciencia, sino un asunto de trabajo, ¿verdad? Tantas obras que el Señor nos ha mandado a hacer y que ya no las hacemos. Quizás ya no predicamos el Evangelio. Quizás ya no compramos los tratados para regalarlos. Quizás ya no estamos predicando en las calles como antes, obviamente ahora por la pandemia. Pero llegará el tiempo en el que tengamos que salir, hermano, para dar testimonio de cómo el Señor nos protegió y cómo el Señor nos ayudó. Así que hay que hacer obras para el Señor. Ahora fíjese usted, esa fue la primera iglesia. Ahora otra iglesia más. Quiero ir avanzando porque si no obviamente se me va a terminar el tiempo. Escribe el ángel de la iglesia, Apocalipsis 2.10. Vaya conmigo, Apocalipsis 2.10. Escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Bendito sea Dios. Dice esto, o sea el Señor Jesucristo. Fíjese usted, esta palabra Esmirna me llamó un poquito la atención, porque la palabra Esmirna, ¿verdad? Según los estudios etimológicos sobre esta palabra, más o menos se llama en el original griego Smirne, S-M-I-Y-R-N-E, Esmirne. Y la palabra Esmirne tiene una connotación de un significado especial para la lengua portuguesa que se traduce como mirra. Y la mirra es como un sabor amargo, es una rama de sabor amargo, un arbusto de sabor amargo. ¡Qué tremendo! O sea que esta es la iglesia que tuvo que pasar por muchas amarguras. Ahora mire usted, continúe conmigo el estudio, lo que dice Apocalipsis 2.10. No temas lo que estás por sufrir. No tengas miedo, dice acá en esta versión, no tengas miedo ni temor de las cosas que has de padecer, ¿verdad? He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Ya vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Pero fíjese usted, dice que esta iglesia era una iglesia que tenía que entrar, ¿verdad?, en su línea de tiempo, en un problema de sufrimiento. No todo es sonrisa en la iglesia, amados hermanos. Hay gente que quizás esté en contra de mí por lo que yo digo, porque a mí me gusta hablar una realidad. Hay personas que hablan solamente, hermano, de bendición y del reino y de cosas como esta y de prosperidad y de abundancia. ¿Y qué tal de los que sufren, hermano? ¿Qué tal de la iglesia que está en el tiempo, viviendo en el tiempo que habla la Biblia de la Esmirna? Aquella iglesia que quizás le va a tocar un poco sufrir, un poco padecer.
¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no está con ellos? Dios está con ellos, pero ellos están viviendo un tiempo escatológico también como iglesia. Y tenemos que estar pendientes de eso, que no todo solo es risa y no todo solamente, hermano, hermano, bienaventuranza. También hay momentos de sufrimiento. Y eso tiene que estar usted consciente. Pero aún en el sufrimiento tenemos que ser fieles. Ya le voy a enseñar acerca de esto. Tenemos que ser vencedores en el sufrimiento. Así como tenemos que vencer, hermano, el desamor, así también tenemos que vencer el sufrimiento. ¡Qué tremendo! El temor al sufrimiento. Hay gente que teme al sufrir, pero es parte, hermano, de la transición de la vida. Es parte incluso de la iglesia. Fue parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento, la esmirna, la mirra que le dieron a beber a Él, ¿verdad? Es parte del sufrimiento, hermano, de la iglesia. Pero hay una victoria. Tenemos que vencer aquel sufrimiento. Por eso dice que el que teme ser vencedor, hermano, es tremendo, ¿verdad? Porque el temor lo hace insensible a la persona. El temor, cuando hermano hay temor, a la persona la pone insensible, hace perder el objetivo, la brújula de lo que esa persona tiene, ¿verdad? Hace que usted no pueda escuchar la voz del Señor. Mire lo que dice acá. Qué tremendo, qué tremenda cosa, ¿verdad? La iglesia de Esmirna, ¿verdad? Hay mucha gente que no puede ser un vencedor porque no es capaz de desechar los temores que tiene. Por eso es necesario desechar los temores. El día de ayer hablábamos precisamente de eso. Mire lo que dice Job en el capítulo 3, versículo 25 de su libro. Anótelo ahí. Mire lo que dice Job. Pues lo que yo temo me viene sobre mí, y lo que me aterroriza, eso es lo que me sucede. Entonces, el que tiene temor en su vida no puede ser un vencedor, obviamente, porque el temor lo hace insensible para escuchar la voz del Señor. Y tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? Mire lo que habla. Y es tan tremendo ese tiempo escatológico que ha vivido la iglesia, que vivió la iglesia y que va a seguir, porque son líneas escatológicas que nos tocan vivir. Ahora mire usted, siguiendo hablando de esta iglesia, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Quizás en algunos casos esto sea literal, como ahora se están escuchando muchas situaciones de aquellos que desobedecen las leyes. Quizás vayan a entrar en tiempos hasta de cuarentena, pero dentro de una cárcel. ¡Qué tremendo! Pero obviamente, hermano, ahí me decían ahora acerca del chip, el microchip que le van a poner algunos, y algunas personas no están de acuerdo de esas vacunas, y está bien. Yo no estoy manejando mucho esos términos y toda esa situación. Estamos en estudio, estamos desarrollando estudios acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, y precisamente en el foro apostólico que tenemos en unos minutos más, en unas horas más, pues se están desarrollando este tipo de estudios escatológicos y muy hermosos a través de nuestros apóstoles allá. Pero fíjese usted, aquí están habiendo situaciones. Aquí están habiendo situaciones bien tremendas. Dice aquí, ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad? Que hay que vencer esta prueba. Esto es una prueba. Cuando habla aquí de cárceles, habla acerca de prueba. Porque el apóstol Pablo también fue probado acerca de este asunto. Pero ¿qué fue lo que hizo el apóstol cuando entraba en las cárceles? Por ejemplo, allá en la misma cárcel allá de Filipos. Lo metieron a una cárcel, y cuando lo metieron a una cárcel, él comenzó a alabar al Señor. Comenzaron a alabar junto al Señor los que estaban allá, y alabando a Dios, que las cosas salen bien, qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida hay problemas, qué cosa buena, pero yo le alabo con todo mi quebranto. Gloria a Dios, y que Dios se glorifique dentro de mí. ¡Qué hermoso! Porque ellos comenzaron a alabar, y dice la Biblia que cuando ellos alabaron, que de repente apareció un ángel y se abrió las puertas y todo cambió, hermano. La atmósfera cambió. Por eso es que tenemos que vencer los temores. Por eso es que tenemos que vencer las pruebas, ser vencedores en medio de las pruebas. Y saber que lo que estamos pasando es parte de la prueba. Es parte quizás de una tribulación que la iglesia le ha tocado pasar. Pero no tenemos que desesperarnos. Fíjese usted. ¿Por qué no tenemos que desesperarnos, pastor? Porque la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bendito sea Dios. Vencer la infidelidad espiritual
Dios nos va a bendecir a través de esta palabra. Porque cuando nosotros, mire lo que dice, ser fiel hasta la muerte. Y lo contrario de ser fiel es ser infiel. Hay muchas personas que en los tiempos difíciles lo que son es infieles. Hay personas que en el tiempo de abundancia o en el tiempo bueno, ahí son fieles. Hay unos que no son fieles ni en el bueno ni en el tiempo malo. Ahora me sorprendían unos hermanos, ¿verdad? En nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay muchas personas fieles. Es una bendición tremenda, hermano, ver cómo los hermanos están depositando, cómo los hermanos están trayendo, hermanos, me tocan la puerta de mi casa, pastor, ahí le dejamos. Somos fieles. Es tremendo. Pero hay quienes no son fieles ni estando bien, ni estando mal, ni estando en cuarentena, ni estando sin cuarentena. No son fieles nunca al Señor. Entonces aquí hay un llamado de atención para aquello. La Biblia dice que hay que aprender a ser fieles hasta la muerte. No hay que ser infieles, hay que ser fieles al Señor en todo. En el tiempo bueno y en el tiempo malo. Porque a los fieles, hermano amado, a los fieles espirituales, Dios les dará la corona de vida. Qué hermoso, hermano querido. Yo sé que le saqué una sonrisa a usted. Sonríase, como decía un evangelista grande allá, sonríase si puede, gloria a Dios, ¿verdad? Yo sé que le saqué una sonrisa, porque usted está analizando lo que yo estoy diciendo y está muy bien. Hay personas que son fieles, que no necesitamos estarle hablando, ni mandando, ni publicando, hermano. Pero hay quienes también van a ser infieles, estando bien o estando mal. Por eso es necesario volver a la palabra de Dios, volver a ser fieles aún hasta la muerte. Aún, hermano, hasta el momento difícil de nuestra vida, aún en los tiempos malos es cuando más tenemos que ser fieles, porque Dios ha sido fiel con nosotros. A nosotros no nos ha faltado, o le ha faltado a usted algo. Dios ha sido infiel con usted, le ha faltado alimento en su casa, le ha faltado cobertura, le ha faltado un techo, le ha faltado amor, le ha faltado alegría, le ha faltado salud, le ha faltado, dígame usted. Si su respuesta es no, entonces, ¿por qué usted no aprende a ser fiel? Aún en los momentos difíciles hay que aprender a ser fiel. Fiel con Dios. Bendito sea Dios. Ahora fíjese usted, pasemos a la otra iglesia rapidito, porque todavía ya me queda poco tiempo. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Qué hermoso. Pérgamo, para ser un vencedor hay que hacer lo siguiente. Las iglesias que están en Pérgamo, qué tremendo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí, pastor? ¿Qué es lo que nos aconsejan aquí? Versículo número 14, 2:14, Apocalipsis 2:14. Dice la palabra de Dios: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer actos de inmoralidad. ¿Qué tenemos que vencer aquí en esta iglesia? ¿Cuáles son los vencedores aquí? Los que aprenden a vencer la doctrina de Balaam. ¿Cuál es esa doctrina, pastor? ¿Cómo se explica eso? Número 1, y número 2, y número 3. Son personas que hacen las cosas por dinero. Hay personas que hacen las cosas que no se mueven si no se les paga. Hay personas que dicen, hermano, puedes ir a predicar a la iglesia, ¿y cuánto me van a pagar? Hay cantantes que dicen, hermano, ven a cantar a la iglesia, ¿cuánto me van a pagar para ir a su iglesia? Hermano, yo no le ni un centavo, porque la iglesia no es un negocio. En la iglesia es para ser de bendición a los demás. Entonces son cosas que hacen las cosas de Dios por dinero, por amor al dinero. Por amor al dinero. Esa es la doctrina de Balaam. Comen cosas sacrificadas a los ídolos. Tremendo. Y también cometen inmoralidades. 3 cosas que cometía esta iglesia. Comen cosas sacrificadas a los ídolos o participan, por ejemplo, en comidas, fiestas, por causas paganas. Es impresionante, por ejemplo, aquí en nuestro país, hermano, cuando hacen la mazamorra, esa que se supone que es la sangre de los mártires, la sangre de los antiguos. Hay cosas que son sacrificadas a los muertos, como en el Día de los Muertos, que se comen comidas sacrificadas a los muertos en el nombre de Jesús. No haga eso, no participe de esas cosas, no participe de esas cosas espirituales que a la final lo que acarrean es maldición. Perdón. También
inmoralidades. Esto encierra todos aquellos actos de carácter sexual desviados o depravados, ya sea del hombre o de la mujer. Iglesias donde se enseñan cosas, hermano, donde se enseñan con caracteres sexuales, hermano, aberrantes, los cuales nosotros tenemos que como iglesia vivir una santidad completa, no solamente del espíritu, sino también del alma y también del cuerpo. Y hay mucha gente que viene cometiendo actos en el mundo y creen que en la iglesia es la misma situación, y en la iglesia tenemos que vivir una vida de santidad y llena de amor al Señor. Entonces fíjese usted, el Señor nos manda a cuidarnos de esto. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí, Apocalipsis 2:14. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas, pastor? Son las mezclas doctrinales. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado en lo que escuchamos, porque pueden haber mezclas. Y que el uno, ahora con el asunto que estamos del internet y las iglesias en la casa, hermano, tenemos de todos los predicadores habidos y por haber en el internet. Y usted se pone a ver del uno, se pone a ver del otro, se pone a ver de aquel, se pone a ver de aquella, se pone a ver, hermano, y al final termina haciéndose una ensalada de fruta, una mezcla terrible. Se pone a hacer una mezcla terrible, terrible doctrinal. Allá me subió alguien el otro día algo en el Facebook de otro grupo, de otro ministerio. Tuve que decir, hermano, no me suba en los correos míos, no me suba, hermano, de otro ministerio. Nosotros somos Ebenezer, estamos identificados, tenemos, hermano, la estirpe, tenemos, hermano, la primogenitura, tenemos todo en nuestra iglesia. No podemos estar mezclándonos, hermano. Con que no, pero es que habla bonito, pastor, mire que habló bonito, por eso lo subí en el WhatsApp, subo en el WhatsApp para que el resto escuche. No, hermano, si usted está escuchando eso, escúchelo usted, pero no nos estemos mezclando, hermano. Tenemos una línea doctrinal, tenemos una línea de tiempo doctrinal por la cual nosotros vamos. Y ahí queremos permanecer. Y ahí es donde el Señor nos trajo y ahí queremos llegar. Porque la doctrina de los nicolaitas son las mezclas. Hay unas personas que no se saben si son creyentes, si son pentecostales, si son bautistas, si son metodistas, que son una mezcla de todos, hermano. Y ahí está en el problema los hermanos evangélicos con ese problema. Es terrible, hermano. Por eso que tenemos nosotros que tener mucho cuidado. ¿Por qué, pastor? Mire lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Voy a ver cuál es el problema en las mezclas. Deuteronomio capítulo 22, versículo 8 al 11. Vamos a leer cuál es el problema de las mezclas. Quizás ya estoy terminando el tiempo, pero tengo que ver todavía unos detalles más. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Si no, continuamos mañana, porque esto está bueno, dicen por ahí. Los dominicanos dicen, esto se puso bueno. Amén, hermano. Dice aquí, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tus azotes, para que no traigas culpa de la sangre, sino que si alguno, que cayere de él. No sembrarás tu viña. Escuche bien esto, amado. No sembrarás tu viña con dos clases de semilla. No sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado en el producto de la viña queden inservibles. No harás con buey y con asno juntos. No revestirás ropa del material mezclado de lana y lino. Es la palabra de Dios, no es el hermano Ricardo. La palabra de Dios nos manda y nos ordena que no tenemos que juntar cosas, no tenemos que mezclar doctrinas. Si usted lo vio eso por allá, no lo mezcle. Nosotros hablamos un solo lenguaje. No se pueden mezclar, hermano, dos semillas, porque se echa a perder todo el sembrado. No se puede arar con buey y con burro. Se ara con buey o se ara con burro, pero no con los dos juntos mezclados. O te aras con el buey o te aras con los burros. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, ¿con quién quiere usted trabajar? ¿Con un buey o con un burro? Bendito sea Dios. Qué tremendo. Aquí le llamamos en el Ecuador al burro, al asno le llamamos tipo de burro, ¿verdad? El asno es un híbrido entre el burro y caballo. Se los hacían solamente para trabajar, ¿verdad? Porque supuestamente como son híbridos tienen mayor fuerza,
¿verdad? Por eso le digo así, burro, ¿verdad? Entonces usted vea con quién trilla, con quién trabaja, con quién hace el are, o lo hace con un buey que es tipo de un ministro, o lo hace con un asno, uno que es mezclado de ministro, uno que dice que por ahí lo nombraron, hermano, y que está hablando sin cobertura, está hablando sin sujeción, está hablando sin autoridad pastoral, está hablando sin nada. Usted ve a quien escuche, hermano. Qué tremendo lo que estoy diciendo. No te vistas con ropa de material mezclado, o lana o lino, pero una de las dos tiene que mezclar. No tiene que mezclar, perdón. Tenemos que definir nuestra vida espiritual. Tenemos que tener cuidado de nuestra vida espiritual, porque esa es la doctrina de los nicolaitas, que les gusta mezclar lo uno y lo otro, que les gusta, hermano, escuchar al uno y al otro, y a veces hasta para traer controversia. Y ahí veo que algunas veces las preguntas, hermano, dicen un pastor que dice esto, pero ¿por qué? Porque traen doctrinas, hermano, de otro lugar, y traen doctrinas mezcladas. Dicen, pero yo aprendí allá en el pasado, aprendí esto, pero eso fue en el pasado. Ahora tú estás echando tu vino viejo y echando vino en odre nuevo, vino nuevo en odre nuevo. ¡Qué tremendo! Pero no podemos mezclar dos semillas. ¡Qué tremendo, hermano! A esto le vamos a dar más hilo en estos días, así que denme un ratito para seguir adelante, hermano amado. Entonces, fíjese usted, le sigue escribiendo a la iglesia, en este caso, a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia, a la palabra infalible de Dios. Me he reído un poquito hoy día en esta enseñanza, ¿verdad? Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como de llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué dice el Señor? Vamos a ver. Qué tremendo. Entonces, ¿qué dice el Señor a la iglesia de Tiatira? Dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Ojo con esto. Dice ser profetisa, y enseña y seduce a los ministros, a los siervos, a que cometan actos inmorales y coman de las cosas sacrificadas a los ídolos. Ojo con esto. Pégale un ojo a Jezabel ahí. ¿Quién es Jezabel, pastor? ¿Quién es esta mujer Jezabel? ¿Por qué hay que vencerla? ¿Cómo hay que vencerla? ¿Quién es ella? ¿De dónde aparece esta mujer? Esta mujer aparece en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Dice que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos sus profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, que así que mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 13, ¿verdad? Aquí vemos nosotros en esta lectura que Jezabel representa un matriarcado. Segundo, Jezabel representa una usurpación de puesto, de autoridad. La mujer que cree tener más autoridad que el varón. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 13. No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor, que escondí a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua. Entonces aquí se muestra que Jezabel es una usurpadora de la autoridad. Es una mujer que usurpa la autoridad ministerial y la autoridad también dentro del hogar. Mediante la muerte de la autoridad dada la cabeza. O sea que es una mujer que le gusta sacar la cabeza a aquellos que tienen autoridad. Y a esto tenemos que tenerle nosotros mucho cuidado. Tener que vencer el espíritu de Jezabel que se mueve dentro de los círculos de la iglesia, ¿verdad? Si una mujer no tiene cabeza en su hogar, pues obviamente la cabeza ministerial es la de su iglesia, ¿verdad? Pero no hay mujer que tiene que estar sin autoridad. Toda mujer tiene que estar bajo cobertura, igual los hombres, pero la mujer tiene la cobertura del varón. La Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Por eso los varones tienen que orar mucho por cobertura para cubrir a sus esposas en sus hogares y no permitir ni el matriarcado ni la usurpación de deberes dentro del hogar.
Qué tremendo. Es una cosa terrible, pero esto sucedió en la iglesia y tenemos que nosotros ver en la línea de tiempo que no nos suceda a nosotros y tenemos que vencer este espíritu dado también a la iglesia, ¿verdad? Este espíritu contrario a las cosas de Dios. El espíritu de Jezabel es un espíritu que se mueve para dañar, para tratar de ofender a Dios, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado acerca de esto. Lo vamos a explicar más luego con detalle en las otras enseñanzas sobre este espíritu, cómo opera dentro de la casa del Señor muchas veces y también en los hogares. Entonces, para continuar, le he dado tiempo, dice aquí Apocalipsis 2:21, continuando la lectura, le he dado tiempo para arrepentirse. Mire qué tremendo. Y no quieren arrepentirse de su inmoralidad. Entonces aquí yo me doy cuenta que esta iglesia tiene que vencer, aparte de vencer a Jezabel, que es un espíritu de matriarcado que se mueve dentro de la iglesia, y un espíritu de insujeción que se mueve. O sea que los vencedores no son gente insujeta, son gente sujeta, son gente que se sujeta a la autoridad. Ahora, los vencedores son gente que tienen el corazón blando, que tienen el corazón, hermano, que no tienen el corazón duro hecho de piedra, porque mira lo que dice aquí, le está dando tiempo. Y quizá hoy te están dando tiempo para que tú te arrepientas, para que te arrepientas y comiences a hacer cosas buenas y las cosas malas comiencen a salir. Este tiempo de cuarentena ha sido un tiempo para aflojar nuestro corazón, ha sido un tiempo para meternos en Dios, para meternos más en lo que Dios significa y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Mire qué tremendo, mire qué cosas que Dios está haciendo. Versículo número 24, pero a vosotros, Apocalipsis 2:24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, qué tremendo, y la doctrina de los Nicolaitas, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, os digo, no os impongo otra carga. Qué tremendo el Señor, qué hermoso. Mire como aquí, vencer la sujeción no se convierte en una carga. Lo que es de Dios no es una carga, lo hacemos con amor, lo hacemos con alegría. Dice aquí, no os impongo carga. O sea que Dios, el trabajo que lo hacemos en Dios no es carga. Para nosotros servir a Dios no es una carga. Para mí servir a las personas no es una carga. Hay gente que dice, pastor, ¿usted hasta la noche pasa sirviendo? Sí, sirvo a todas las 24 horas del día y los 7 días de la semana a la gente que el Señor me ha puesto a pastorear. ¿Por qué? Porque para mí no es una carga, para mí es un deleite servirlos. Para mí es un deleite ir a una casa a orar. Para mí es un deleite hacer obra evangelística. Para mí es un deleite enseñar la palabra del Señor. Para mí no es carga, para mí es un deleite. Pero cuando la obra se convierte en carga, hay gente que, ay, es que ya no quiero, que me duele mucho, que mucho trabajo, hermano, es una carga. Entonces usted tiene que vencer eso, porque la obra de Dios no es carga para su vida, la obra de Dios es una bendición. Somos privilegiados en servir al Señor. Yo soy privilegiado en servir a un Dios tan poderoso y tan hermoso y tan grande como es Él. Es un privilegio servirle al Señor, no es una carga, hermano. Es un privilegio. Por eso tenemos que vencer la insujeción y tenemos que tomar las cosas no como carga, sino como una bendición que Dios nos da a nosotros cada día para servir a Dios. Cada día servimos a Dios con amor en lo que Dios nos ponga a servir. Si es de barrer la iglesia, para mí no es una carga. Yo como pastor lo he hecho. Y para mí es un deleite barrer la casa del Señor. Y me pongo desde el principio hasta el fin y la barro. Para mí pintar la casa del Señor, para mí no es una carga, para mí es un deleite. Para mí hacer las cosas para Dios es un deleite. Hacer todo lo que hago, en lo que me muevo en Dios, es un deleite. Hasta que me acuesto a dormir digo, Señor, gracias. Hasta aquí llegué. Mañana espero, Señor, volver a hacer las obras que tú me has mandado a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Es un deleite. Es una cosa hermosa servir a Dios, no es para nada una carga. Así que usted que me está viendo allá por la transmisión, siéntase privilegiado. Dígale, Señor, el primer día que vamos al culto voy a servir con amor, ya no lo voy a servir como una carga, voy a servirte con amor,
voy a cantar con amor, voy a diezmar con amor, voy a bendecir a los hermanos con amor, voy a ir al culto con amor, voy a estar cantando desde la salida de mi casa hasta la entrada de la iglesia, voy a ir cantando porque voy a hacer las cosas para Dios sin carga. No es una carga. Los que cantan, los músicos, ustedes no van a cantar porque ay, que me tocó cantar. No, es un amor, es un privilegio servir al Señor. Siéntanse privilegiados, hermanos amados. Sintámonos privilegiados todos de servir al Señor con amor, no por carga, sino por amor. Bendito sea su nombre. Ahora fíjese usted, voy terminando. En el versículo número 3 de Apocalipsis 1 nos habla de otra iglesia, de la iglesia de Sardis. Es la que tiene los 7 espíritus, dice aquí, de Dios, y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, le dicen a la iglesia de Sardis, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué tremendo. Parece que fuera, pero no es. Pero pastor, tiene Biblia en mano, pero no lo es. Pastor, pero cantaba bonito, pero no es. Pastor, y hasta enseñaba bonito, pero no es. Pastor, pero si yo lo vi que estaba predicando, pero no es. Escúcheme bien, no es lo que nuestros ojos ven. Ya de arriba lo tienen señalado quién es y quién no es. Por eso le dicen: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, el Espíritu todavía no ha tenido un encuentro con el Espíritu de Dios para que te haga un revival, para que te haga una resurrección de tu espíritu, para que te conecte a Dios. Qué tremendo. Entonces, dice la Biblia, le dice aquí en Apocalipsis: ponte en vela, o sea, no estés dormido, levántate, estás durmiendo mucho, tienes que despertarte en el espíritu, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Hay que afirmarse en el nombre de Jesús. Nos han llamado un tiempo de afirmarnos en Dios. Ya no es tiempo de titubear. Ya no es tiempo de andar, hermano, en dobleces. Ya no es tiempo de andar en doble ánimo. Es tiempo de afirmarnos en el Señor y vencer en el nombre de Jesucristo en este tiempo glorioso que nos queda. Que estabas a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Qué tremendo, hermano. Aquí hay que vencer el sueño espiritual. Hay muchos que han estado en la iglesia pero han estado dormidos. Hay muchos que han estado en la obra pero han estado dormidos. A ti te manda el Señor hoy a que te levantes espiritualmente, a que tomes la espada, a que tomes tu escudo de la fe, a que te pongas el yelmo de la salvación y que salgas a vencer, porque Dios nos llamó para ser vencedores en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate, como dicen por ahí en un programa de televisión, a ti te digo, acuérdate que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Por lo tanto, si no velas, si no abres los ojos, si no velas, por lo tanto, vendré como ladrón. Aquí está el arrebatamiento. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué tremendo, hermano amado. Santo sea el nombre de Dios. Qué tremenda cosa, hermano. Nos mandan, hermano, a levantarnos de nuestro letargo que estamos viviendo. Dejar de ser solo oidores olvidadizos, sino también ser un hacedor de la palabra de Dios, es lo que nos está mandando el Señor en esta noche. Qué tremendo. Hay promesas para los vencedores. Y con esto termino. Una de las promesas, vamos a continuar en la serie el día de mañana viernes. Mañana termino esta serie de 4 días. Mañana continuamos. Dice la palabra del Señor que hay promesas para aquellos que son vencedores. ¿Cuáles son las promesas, pastor? Número 1, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Número 1, el árbol de la vida te van a dar para que comas. Dicho en otras palabras, la inmortalidad que tenemos, toda una eternidad con Dios de ahí en adelante.
Qué hermoso. Número 2. Ok. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, mire que no es a cualquiera. Esto no es como no, por allá, no, que ya somos salvos, siempre salvos, está equivocado, Señor. Esto hay que pelear, esto hay que vencer. Al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea, no va a participar de la muerte segunda. Esto es no tocar el lugar de los muertos. Quizás va a ser usted, hermano, transformado por medio de la presencia de Dios. Qué tremendo. No sufrirá daño de la muerte segunda. Y por penúltimo lugar, por lo cual decimos esto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 y 17, que va en concordancia con el versículo que acabamos de leer. Por lo cual decimos esto, por palabra del Señor, que nosotros que estemos vivos y que permanezcamos, escuche por favor, amado, que permanezcamos hasta la venida del Señor. Esto no es cuestión de un día, de que hoy día sentí fuego pentecostés, de que hoy día estoy encendido y mañana no, esto no es así. Esto es de todos los días ir creciendo, todos los días estoy en batalla, todos los días estoy venciendo, todos los días estoy avanzando, todos los días estoy llenándome de Dios, porque cada día estoy llenándome más del Señor y estoy venciendo. Dice, al que permanezca hasta la venida del Señor. No pereceremos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán, dice aquí, levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con el Señor, con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos con el mismo Señor para siempre. Dígalo conmigo, para siempre. Entonces, amado hermano, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná, qué hermoso, del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esto significa participar del maná, de los secretos de Dios, de la comida sagrada, de la comida que trae revelación, de la comida que trae una unción especial. Qué hermoso. Tener acceso a la presencia de Dios con su debida confirmación. Le están dando una piedrecita, algo que confirma que ese es el nombre suyo. Le están confirmando todo el trabajo que hizo durante todo el tiempo. Qué hermoso, qué belleza, decimos aquí en Guayaquil. Qué hermoso. Y con esto termino. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré la autoridad, sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, le daré también la estrella de la mañana. Qué tremendo. A los vencedores se les promete que van a ser tremendamente bendecidos por medio de Dios. Por eso es necesario ser un vencedor y no ser un perdedor. No estar al lado del camino, sino ponernos en la brecha para poder luchar juntamente lo que el Señor nos ha dado. Dice el Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz de la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. En el versículo 3:5 de Apocalipsis dice, así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, qué hermoso, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y yo me pregunto, o sea que hay algunos que los van a borrar del libro de la vida, les van a pasar borrador. Este está de más, este no fue vencedor. A los que no son vencedores, los que los hacen es borrarlos del libro de la vida. Qué tremendo. Váyase en contra de la teología que usted tiene, pero eso es lo que dice la palabra de Dios.
No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Al que venciere, no borraré. O sea que el que no vence, ¿qué le va a pasar? Le pasan un borrador como este. Le borrarán del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre. O sea, lo van a confirmar delante del Padre y delante de sus ángeles. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermoso. Con esto termino. Ser revestidos con vestiduras blancas es el premio. Y número 2, no ser borrado del libro de la vida es el premio para aquellos que son los vencedores. Bendito sea el nombre de Dios. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros fielmente y espero el día de mañana poder orar por ustedes, estar orando con ustedes. Vamos a estar orando también por Fernando Juárez, mi gran amigo allá en Honduras, el anciano allá en Honduras, uno de los ancianos del equipo allá de Honduras. Bienvenido. Un abrazo, hermano Fernandito Juárez y su amada esposa, ¿verdad? Que son una bendición ustedes en nuestra vida. Cuando comenzamos nuestro ministerio allá en San Pedro Sula, por Yané Flores, que ya oramos hoy, por la familia Prespín, por Alison Sellán, por la familia Macías, por la hermana Marcela Molina, por la hermana Johanna Barrera, por la familia Mora, por el hermano Galo Vargas, por Sonia Victoria, por Bete Villacrés, por por el hermano Carlos y por la hermana Mayra Amados. Vamos a orar por ustedes, nos estamos levantando todos los días a las 3 de la mañana. Hoy vamos a poner estas peticiones en las peticiones delante del trono de Dios, ¿verdad? Hoy nos levantamos para poder orar juntamente con ustedes. Así que nos acompañan en oración y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por estos hermanos. Señor, tú conoces la condición, tú sabes, Señor amado, la situación por la que ellos piden oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú los bendigas, los bendecimos con toda bendición que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, Señor, para que tú cumplas sus peticiones de acuerdo a la medida de su fe, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa noche. Y nos unimos después de unos minutos directamente hasta Guatemala, al Foro de los Apóstoles. Que Dios me los bendiga.